y una moneda de oro arrojada cae sobre las colas, solo con que alguien fue asesinado. A la manera de ese extraño maestro, Frederica no pudo ocultar su disgusto. Frederica limpió un cadáver sin cabeza de la recepción, cambió las alfombras sucias y preparó comida para los mercenarios de Pandemonium. El destino de los demás, literalmente dejado a la suerte, ¿sientes que te has convertido en un dios? Levantando todo el cuerpo de un cadáver, Frederica, sabiendo muy bien la razón de su impotencia, mordió con fuerza con los colmillos afilados y temblando de ira mantuvo dentro sus sentimientos. Frederica Baumann estaba empleada y trabajaba allí en la organización porque, esa jefa de la organización, la princesa del rey de la purga, Emilia había rogado fuertemente en su nombre. Ese día, cuando la mansión se llenó de aire helado y escarcha, se sintió convencida de que iba a perder la vida por el gran espíritu que la había traicionado, pero por alguna razón se había despertado aquí. Y así, con un collar alrededor del cuello, ahora ofreció su cuerpo y trabajó como sirvienta para esa persona detestable. ¿Cómo, cuán torpemente había trabajado que estaba afligida con este tipo de trabajo irracional? Maestro, perdóname, por favor. Las comidas de su dueño, era la regla que Frederica lo llevaría directamente a su habitación. Aparte de Frederica, no confió esta tarea a nadie más, y la comida cocinada por otra persona que no fuera ella, no se la llevaría a la boca. Que esto era algo honorable, ella no se sentía así en absoluto. En primer lugar, no fue por gusto o confianza que Frederica había sido encargada de la tarea. Simplemente que Frederica no intentaría cosas estúpidas, ese tipo de convicción que ella no sostendría. Ven. Con el sonido de muchas cerraduras abriéndose, una orden grosera le permitió entrar. Siguiendo sus órdenes, con el carrito de comida a cuestas, Frederica entró en la habitación de su amo. La habitación de su amo, a diferencia de la lujosa decoración y el interior del edificio, era grande, pero bastante simple y una habitación secreta aburrida y carente de humanidad. Las 4 esquinas de la sala contenían muchos libros que no se distinguían por temas. Los libros apilados desordenadamente estaban apilados en todas partes, y era un lugar que Frederica no podía soportar. Pero, al limpiar su habitación, esa persona lo odiaba profundamente. Quizás lo estaba, desconfiando de que algo se instalara en la habitación. Saber que eso era imposible, pero seguir buscándolo, no era ser cauteloso sino cobarde. Definitivamente, era un comportamiento despreciable. Maestro, ¿se debe hacer algo con estos documentos caídos? Por favor hazlo. Encuentra a alguien que parezca que lo sabría, solo puedes mostrárselo. Habiendo dicho eso, lo que su amo desinteresado, que estaba tirado en el suelo, le decía, eran unas pocas oraciones escritas con letra desordenada. A primera vista, simplemente parecían descartados, borradores en mal estado, pero en realidad eran la fuente de la riqueza de la organización y las creaciones de misteriosas oportunidades del rey de la purga. Eso podría no ser muy útil, motores o cosas así, no entiendo la estructura en absoluto. Como era de esperar, los diferentes tipos de alimentos son los más fáciles de entender. Murmurando quejas, buscando en otro lugar que no sea aquí estaba su dueño. De lo que estaba hablando. Nunca antes vimos ni descubrimos conocimiento, cultura, pistas para esos o posibilidades. Al conocer a mucha gente, ese chico de cabello negro había tomado repetidamente grandes decisiones como si estuviera marcado por el destino, tenía muchas ideas únicas y, como pionero de la cultura, se le había otorgado inteligencia. Esos muchos conocimientos de los que habló, con esos sabios dormidos en sus campos de estudio, habían sido encendidos con una nueva llama. Las posibilidades que la gente normal no podía entender, aparecieron de una vez en las palabras de broma de ese niño, y los sabios las probaron y debatieron sin concesiones y finalmente las establecieron en teorías. Y así, con eso produciendo enormes ganancias, el niño que no tenía nada se había convertido en un gran villano. Habiendo llegado tan lejos, llamarlo una plantilla hecha de conocimiento futuro ni siquiera es divertido. Antes, esos logros habían sido elogiados, pero él había murmurado palabras tan extrañas en respuesta, Frederica lo sabía. Cuando ella lo mencionó, él no se rió en absoluto. Y así, por un lado, causando que muchas personas sufrieran, por otro, dando lugar a mucha felicidad, era una parte de su maestro de cabello oscuro que no era cruel. Incluso como una existencia problemática que la humanidad debería remediar, en su cerebro había un valor definido. Este ser inalcanzable. Definitivamente era único en este mundo, no había duda. Quizás en ese sentido, podría haber tenido algo en común con Rosual. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Frederica, la comida.
Primero, dale un mordisco. Incluso mientras estaba preocupada en sus pensamientos, Frederica estaba preparando constantemente la comida para ser servida. Este chico era, solo piel y huesos, de apariencia esquelética. No era que le faltaran sus porciones, el problema era en gran medida mental. Habiendo dado y recibido muchas heridas, mientras vivía cómodamente, era comparativamente bastante delgado en apariencia. Como gerente de sus comidas, no la hizo sentir muy bien, pero probablemente no estaba vomitando porque quería hacerlo. Maestro, con esto, ¿por qué se habían preparado las comidas para dos? Todos los menús eran para dos, colocados en platos grandes y sobre la mesa. Y de cada comida de plato, Frederica comía un solo bocado. Verificar incluso la presencia de veneno era uno de sus papeles. Ella nunca había agregado ninguna. Pero había pensado eso antes. Era justo, para Frederica, que el trabajo de una doncella le había quitado gran parte de su vida, y era precioso para ella. Las personas que le enseñaron, y las personas involucradas con ella, cuando pensaban en ellas, no querían cometer actos de violencia. Entonces, estaré afuera, si hay algo, por favor llámeme. Durante las comidas, su maestro no disfrutaba de ser visto. Debido a eso, habiendo terminado de preparar la comida, Frederica sintió que era hora de irse y se retiraba de la habitación. Extendidos sobre el escritorio había una lista escrita con los miembros de la organización. Al lado de esa lista, se podía ver una moneda de oro que quedaba allí. En ese momento, al darse cuenta del significado de eso, Frederica no pudo ocultar el miedo que corría por su espalda. ¿Dominar? Frederica. Mirando hacia atrás, a esa Frederica que había llamado a su amo, los ojos negros y vacíos la miraban. En esa oscuridad vacía, Frederica tragó. Frente a ella, su maestro se acercó lentamente al escritorio y cubrió esa lista desplegada. Y luego, volteando la moneda de oro justo al lado con un pulgar, cabezas. Con un ruido despreocupado, la moneda lanzada cayó en la mano izquierda del niño. Al atraparlo y al comprobar el lado que estaba hacia arriba, ese chico le sonrió a Frederica. Fueron cabezas, Frederica. Tu hermano y abuela están a salvo. Sal y no vuelvas hasta que te diga que puedes entrar. Ante las palabras de su dueña, Frederica asintió como una muñeca sin hablar. Y así, incapaz de ocultar sus ojos, humedeciéndose las mejillas con lágrimas calientes, salió de la habitación. Poco después, Frederica mientras se cubría la cara comenzó a correr. Ua. Ella no podía decirlo, ni a nadie, ni a nada. Compartir no sería perdonado. ¿Cómo se había vuelto así? ¿Por qué le pasó esto a ella? Esos días en la mansión, con esos no tan lindos cowboys, esos lindos cowboys, ese maestro problemático que había pasado hace mucho tiempo, ¿dónde se habían ido esos tiempos? Gracias a Eugen